Segundo bloque de nuestro programa, un bloque para prestarle atención porque se está desarrollando aquí en el sur de la provincia de Santa Fe, más precisamente en la comuna de Magiolo, un esquema que involucra al sector público, al sector privado, a las organizaciones de los productores, a los técnicos y a las universidades en torno de mejorar el sistema de caminos rurales. ¿De qué manera? Bueno, trabajando en caminos rurales sustentables. Uno de los asesores técnicos que está trabajando en esto es el ingeniero agrónomo Fernando Rosell y con él hablamos del tema. Puntualmente lo que se originó fue esto con la problemática de las inundaciones. Entonces nosotros empezamos en el año 2013 a preocuparnos, después vinieron efectivamente las inundaciones y entonces la comuna de Magiolo contrató a la Universidad de Rosario, que era integrante de un grupo que habíamos establecido de trabajo, donde también participaba el INTA de Oliveros, la Universidad del Litoral, el CREA y algunos profesionales independientes, que estábamos preocupados fundamentalmente por las inclemencias del agua, a veces excesos y otras veces defectos. A raíz de eso, la comuna estuvo siempre preocupada en el tema de hacer un sistema de caminos sustentables, de manera que se pudiera acceder a cualquier medio de comunicación muy accesible, pavimento, llegar al pueblo, que cualquier campo puedan llegar los 365 días del año a cualquiera de esos accesos pavimentados, rutas o el pueblo. Bueno, con esa mentalidad, el intendente entonces empezó a pensar en hacer un sistema de caminos sustentables, entre los que entonces un grupo de técnicos empezamos a colaborar para diseñarlo, y efectivamente lo que estamos haciendo es volcarlo a un sistema que, junto con Vialidad Provincial, Hidráulica y también las universidades, como digamos de alguna manera como consolidando esta forma de pensar, hemos organizado este sistema. Un concepto muy interesante que nos plantea Fernando Rosell es el de los pavimentos verdes. Por ahí la aspiración de consolidar los caminos rurales para mejorar la transitabilidad. Hoy por hoy uno piensa rápidamente en estructuras de mejorados, algún ripio. Bueno, hoy por hoy el concepto, por lo menos aquí en la comuna de Magiolo, tiene que ver justamente con otra idea totalmente diferente. La idea es llegar al sistema nuevo, o no es tan nuevo, digamos muy viejo, pero de alguna manera es distinto a lo que usualmente se hacía, que es llegar a los pavimentos verdes, que eso es un poco el modelo. En realidad nosotros estamos bastante acostumbrados a que si hay algún pozo, algo en el camino que está bastante intransitable, lo primero que nosotros hacemos es pasarle el disco, después la champion, emparejar, entonces quedamos todos contentos hasta que llega la primera lluvia. Cuando llega la primera lluvia, eso que estaba consolidado, porque estaba apretado, por eso había pozos, estaba duro, entonces bueno, eso lo rompimos todo y el agua se lo llevó primero a la zanja y después finalmente a los bajos. Entonces cada vez los caminos, a medida que nos vamos hacia suelos más arenosos, como pueden ser desde Magiolo hacia el oeste, entonces cada vez los caminos son más vulnerables para esa circunstancia. La cuestión es que lo que nosotros estamos planteando es la alternativa de, primero, conservar el agua lo más que se puede en el campo, porque en realidad la problemática de las lagunas y del agua en los caminos no es solamente problema de las lluvias, de este cambio climático, sino puntualmente en el uso y en el exceso del agua. Entonces, la propuesta es desde adentro del campo hacia la tierra, que también significa el camino. Nosotros a veces entendemos como suelo solamente lo que está del alambrado para adentro. Del alambrado para afuera también es suelo y reacciona de la misma manera que reacciona adentro del campo. Entonces, un poco la intención es mantener las banquinas empastadas,
de manera que el gramón vaya como hacía antes aquellos caminos viejos que había en las chacras, donde uno siempre iba andando por la huella, intentar respetar la huella esa, intentar respetar de que se transite más despacio, porque eso también es otra cuestión. Antes transitábamos con pocos camiones, más livianos. Ahora por el mismo camino pasan muchos camiones a mucha velocidad y con muchos kilos. Los productores siempre tenemos la urgencia de llegar lo antes posible porque o el banco en el pueblo o la maquinaria en el campo, entonces siempre estamos con esa complicación. Entonces un poco hay muchos hábitos que cambiar. Un punto muy importante que hablamos con Fernando Rosell es el tema de la administración del agua, este concepto que el agua de lluvia tiene que ser primero administrada por y en el campo y a partir de ahí poder trabajar en la mejora de los caminos rurales. Fernando Rosell nos contaba esto. Una infraestructura que nunca fue la adecuada por muchas circunstancias, por falta de medios, bueno, muchas circunstancias. Lo importante es que ahora se está pensando en una alternativa sustentable y sostenible en el tiempo. Boni, contame Sí. cómo es, cómo se empieza a trabajar para desarrollar estos pavimentos verdes, digamos, qué hay que hacer para lograr finalmente ese camino, ese tipo de camino. Bueno, nosotros estamos abordando dos partes. Una, desde adentro del campo hacia afuera. Desde adentro del campo, ¿qué significa? Que los productores lo que tenemos que hacer es tratar de consumir la mayor cantidad de agua posible para que ese excedente de agua, del cual somos responsables del agua que nos cae en el campo, somos responsables nosotros. No podemos consumir todo el agua fácilmente si no hacemos rotaciones adecuadas. Ahora está bastante de moda todo esto de los cultivos verdes y qué sé yo, pero en definitiva lo importante es tener conciencia efectivamente de lo que significa absorber el agua que nos cae. Pensemos que 1 milímetro en una hectárea son 10.000 litros. Un cultivo común de nuestra zona infiltra en el suelo parecido a 35 a 50 milímetros por hora. Hoy llueven bastante más en una hora que esos milímetros de golpe, y si nuestros cultivos no los absorben van a parar al camino. Van primero a los bajos de nuestros campos y después colapsan esos bajos y van a parar al camino. Un aspecto muy importante es el tema del manejo y el uso de los suelos. El manejo de los suelos para evitar justamente que el agua termine, como decía Fernando Rosell, en cunetas, en banquinas, que termine cortando caminos y por eso es necesario hacer un correcto manejo de este recurso. La idea es hacer rotaciones que consuman esa agua, que aporten materia orgánica, que aporten calidad de raíces, porque la materia orgánica fundamentalmente lo que hace es generar porosidad en el suelo como para que ese agua vaya infiltrando. Nosotros hemos visto con la red de freatímetros que tenemos en la zona, que estamos evaluando permanentemente, y bueno, que 45 centímetros son los que de alguna manera sube la napa por cada exceso de 100 milímetros. Si nosotros tenemos cultivos que consumen parecido a 500, 550 milímetros y nos llueven 1000, efectivamente tenemos entre 400 y 500 milímetros que nos exceden y entonces ahí ya son cada 100, son 45 centímetros que sube la napa. Eso mismo también pasa en el campo y pasa en el camino. Entonces hay partes que son más anegables, a pesar de que por ahí no se note, pero son esos pedazos de camino donde los camiones, aunque haya seca, igual se quedan empantanados, digamos no se quedan empantanados, pero se quedan porque está más pesado el suelo. Entonces, bueno, con la red de freatímetros lo que intentamos hacer es lograr anticiparnos a esas circunstancias y en vez de andar moviendo permanentemente los caminos, lo que hacemos es tratar de que ese gramón que crece a los costados vaya subiendo hacia arriba del camino, intentar llegar a usar solamente el centro del camino y donde se van haciendo las huellas, ir cubriendo con material más duro, con escombros, con piedra, con
con cualquier cosa que consigamos lo más accesible y ir rellenando esas huellas. Un aspecto muy importante que tiene la provincia de Santa Fe es que municipios y comunas están habilitados a cobrar tasa por hectárea. Cada productor paga una tasa equivalente al mantenimiento de los caminos rurales. ¿Qué termina pasando muchas veces? Esa tasa no termina en los caminos rurales. Bueno, la idea es que haya un concepto diferente a la hora de evaluar cuánto tiene que pagar cada productor. Generalmente fue siempre recaudatorio toda esta cuestión de la tasa por hectárea. Primero por una necesidad, porque alguien tiene que arreglar el camino y de algún dinero tiene que salir, de algún lado tiene que salir. Nosotros no tenemos consorcios en la provincia de Santa Fe. Esto lo hacen las comunas. Entonces siempre es una complicación y a veces hasta una disputa. Lo interesante de la comuna de Magiolo es que está proponiendo hacer un sistema donde se beneficie aquel que hace bien las cosas. Aquel que permanezca el campo más verde durante todo el año, ese va a tener un descuento importante o va a pagar menos con respecto a aquel otro que no respete las rotaciones, de manera de no externalizar sus costos hacia los demás. Hacia los demás serían los vecinos inmediatos dentro de sus campos, y después a la comunidad completa de todos, aunque no sea vecino, pero que cuando se inundan los caminos, en definitiva, hay alguien que necesita salir por alguna urgencia o porque tenga que llevar su cosecha hacia la cooperativa o hacia los puertos y no lo puede hacer porque está inundado el camino. Entonces, de esa forma, la intención es beneficiar al que hace bien las cosas. Fernando Rosell nos cuenta cuál es la idea de segmentación de la tasa rural de acuerdo al uso de suelo. La idea no es decirle al productor qué sembrar y qué no sembrar, sino que sepa que si hay cierta estructura de producción vinculada a mantener de manera sustentable el área, bueno, va a tener algún premio vinculado con descuentos en la tasa por hectárea. La idea es contemplar distintas categorías como, por ejemplo, una pastura, una alfalfa, un alfalfar, una pastura consociada. En general es quien mejor infiltra el agua en el suelo y aporta bastante raíces como para que infiltre bien. Ese sería el que pagaría menos. Por ahí un doble cultivo de trigo o maíz que pagaría muy poco también porque hay mucha infiltración y además un mejor aporte de carbono, de materia orgánica al suelo con respecto a la pastura. Una forestación no pagaría, en todo caso. Cualquier cultivo de cobertura con una soja paga un poco más. Y finalmente un monocultivo, cualquiera de ellos, sobre todo el que haga soja sobre soja, efectivamente es el que más va a pagar. Esto dentro del respeto de que en realidad uno no puede decirle a cada uno qué es lo que tiene que sembrar, pero sí puede decir, bueno, sugerir, bueno muchachos, trabajemos todos, digamos de alguna manera, para el bien común y para el bien propio, ¿no? Eso es así. Hacemos una nueva pausa comercial, la última ya sigue Tranquera Abierta.